Buenas tardes a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, las Escrituras nos revelan hoy que todas las promesas de los profetas, de los sacerdotes, de los hombres y mujeres santos de antaño, se revelaron, se cumplieron en Cristo Jesús. Y es Él quien nos ha venido a liberar de la esclavitud al pecado, a protegernos de los ataques del enemigo. Y pues veremos con confianza ante Dios nuestro Señor, reconociendo nuestras culpas y nuestra necesidad de acudir a Jesús para que nos libere, nos purifique, nos sane. Digamos pues, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos, pues, la palabra que el Señor nos dirige en este día. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fuera cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron su fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos ratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien confía en el Señor no desaparece. Quien confía en el Señor no desaparece. No desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles.
con quienes se coge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor no desespere. Bendito sea el Señor que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor no desespere. Que amen al Señor todos los fieles, pues protege a los leales y a los soberbios de lo que merecen. Quien confía en el Señor no desespere. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlos con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, 2,000 de ellos, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo.
Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Primeramente, quiero tratar de conectar estas dos lecturas de la carta de Hebreos y este pasaje un tantito largo, pero bien familiar, conocido por nosotros, de la expulsión de esos demonios. En la carta a los Hebreos, el autor ha estado insistiendo a través de todos los pasajes que hemos leído sobre el valor central de la fe, de una fe en Cristo Jesús por quien hemos tenido la salvación y no en la ley de Moisés, que Jesús no viene a destruir sino a realizar y completar. Y en este pasaje de hoy, en el capítulo 11, que se centra precisamente sobre esta idea de la fe, hace como un resumen de toda la historia del pueblo elegido. Leyéndolo me recordé de lo que yo le digo a mis estudiantes. Como saben, soy profesor en el seminario, ¿no? Y le doy lecturas a leer para que puedan captar las ideas y luego le pido que me hagan un breve resumen y una reflexión sobre esas, ¿no? Y lo que siempre le digo, le hago hincapié es: mira, ya yo las he leído varias veces. No necesito que me vomites de vuelta todo eso. Y eso es más fácil. Yo quiero ver si las lecturas pasaron por tu cerebro. Sí, si de verdad entendiste, o lo que no entendiste, que lo compartas. De esa manera yo puedo enfocar mi clase debidamente. Con cada grupo es diferente. Y es lo que el autor de Hebreos está haciendo. Como es, muchas noticias en pocas palabras, ¿no? Le da todos los nombres de todos esos santos y santas de la historia del pueblo elegido. Resume brevemente todo lo que han hecho, todo lo que han sacrificado, todo lo que se han dado para cumplir con ese llamado a ser pueblo elegido, nación consagrada, estirpe de Dios. Y dice, a pesar de todo eso, de esos gran testimonios que han dado, no tuvieron la dicha que nosotros, de haber podido ser testigos de ese Hijo de Dios que se encarna de María, que nace, que padece y sufre y que muere por nosotros y que resucita el tercer día. Es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y es nuestra fe en Él la que nos salva. Es más, aquellos que no pudieron tener la dicha de ver lo que nosotros vemos, son santificados también por nosotros y nuestro testimonio de fe. Porque estamos íntimamente conectados. Es lo que nosotros hablamos en la iglesia, de esa comunión de los santos, de todos los que han vivido, de todos los que viven y que todos los que están por venir. Estamos unidos en Cristo Jesús.
y nos santificamos mutuamente por nuestro testimonio de fe en aquel que resucitó. Es ese poder de Cristo que se manifiesta hoy en el Evangelio. Pero hay un dato que a mí me llamó la atención, la he leído un sinfín de veces, pero esta vez por alguna razón el Señor me hizo darme cuenta de una cosa. El endemoniado grita, pero se postra ante Jesús. No es la postura de un demonio. El demonio o los demonios hablan y le piden a Jesús que no los torture ni que los expulse. Sabemos que ese pobre hombre vivía torturado y atormentado, que ninguna cadena ni argolla en los brazos y en los pies podían librarlo de que se hiciera daño a sí mismo y a los demás, pero más a sí mismo. Que él era incapaz e impotente de quedar libre, sano. Y tenemos que pensar que fue ese hombre creado por Dios, amado por Dios, que todavía vivía en él, que corrió y se postró a los pies de Jesús. Todavía poseído, todavía torturado. Pero era ese hombre, no aquel, quiñapo humano, ese hombre que metía miedo por su actitud, su comportamiento, sus alaridos, su autodestrucción. Jesús vio al verdadero hombre que estaba allá adentro. Y yo creo que para nosotros es la lección. Señor, siempre ve de verdad el hijo, la hija amada que somos. Puede ver más allá de nuestro comportamiento, de nuestros pecados, y nos recuerda que solo no podemos nada. Aquel hombre no podía cambiar su destino ni librarse. Y es así para todos los que estamos poseídos por pecados. Somos incapaces. ¿Que le hacemos la lucha? Le hacemos. Creemos que por la pura fuerza de voluntad vamos a vencer esa adicción, vamos a romper esa relación malsana, vamos a cambiar, vamos a ser más generosos, más bondadosos, más buenos con los nuestros y con nuestros compañeros. Pero siempre caemos en la misma, porque lo queremos hacer por nuestra cuenta. Creemos que nuestra pura fuerza de voluntad es capaz de librar las cadenas que nos atan a nuestros vicios, a nuestros pecados, sean lo que sean. Algunos grandes, algunos no tan grandes, pero todos igual de esclavizante. Una vez vi una imagen de lo que era el pecado, ¿no? Y mostraba un pajarito amarrado por una cuerdita, un hilito fino. Y decía, está igual de atado y no puede volar libre, por fino que sea ese hilo. No importa si era cadena gruesa o un hilo fino, todavía no puedo abrir las alas y volar. Así nuestra condición. Y el único que puede cortar esa cuerda, romper esa cadena, librarnos, es el Señor. El nombre Legión
tenía especialmente una resonancia en el pueblo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Conste que tanto la legión de demonios como una legión de hombres era tan temerosa. La legión que ellos conocían era la legión de un ejército de más de 5,000 hombres, que de las fuerzas opresoras de tantos imperios que trataron de destruir al pueblo de Dios habían invadido. Y como no le daban suficiente paga a los soldados, se la cobraban con motines y robando y ultrajando y violando y llevándose y destruyendo. El poder destructor de una fuerza humana malvada, dirigido por un gobernante malvado. Lo mismo con la legión espiritual. Y todos estos, sin embargo, no son nada para el Señor. En este día queremos pedirle la confianza al Señor, admitir nuestra total impotencia ante nuestros pecados, nuestras adicciones, ante nuestras tendencias pecaminosas, nuestra soberbia, nuestra ira, nuestra avaricia, envidia, nuestra gula y lujuria, nuestra pereza espiritual. Todos esos pecados capitales que dan raíces a tantos otros males en nuestra vida y que daña a los seres que más queremos. En este día queremos pedirle al Señor que nos libere. Y los invito, como me invito a mí mismo, que en este día hagamos una auténtica reflexión, un examen de conciencia en oración ante el Señor. Señor, déjame mirarme al espejo, déjame mirarme cara a cara. No permitas que me engañe a mí mismo. Déjame ver aquello que tú has creado, pero aquello que viene del pecado y que necesito estar libre. Porque es entonces eso, hermanos y hermanas, que podemos llevar ante el Señor. Si vivimos ciegos y sordos, ignorando lo que hay de endemoniado en cada uno de nosotros, nunca podremos vencerlo. Necesitamos traérselo al Señor. Y pues pongámonos esa tarea hoy y todos los días, pero hoy en especial, en estas lecturas, de examinarnos a nosotros mismos. Porque mire la consecuencia. Aquel endemoniado evangelizó 10 ciudades. Eso es la que Decápolis es. Las 10 ciudades del Levanto. De toda esa parte de lo que ahora es Transjordán, Israel. Esas ciudades antiguas, muchas de las cuales oímos mencionado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Fue evangelizar, pero comenzando ¿dónde? ¿A dónde lo manda Jesús? A su familia. Habla de lo que la misericordia que Dios te ha mostrado. Solamente con verte otra vez feliz, alegre, libre y en paz, será suficiente testimonio. Y podrán creer que Dios lo puede todo. Presentemos pues a Dios nuestro Señor todas nuestras oraciones y peticiones en este día. Oremos por la Iglesia, para que el Señor cada día la santifique más en cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, para que demos testimonio de fe y de plena confianza en el Señor. Roguemos al Señor. Roguemos por todos los que experimentan dificultades económicas, pérdida de trabajo, carencias materiales que no le permiten poner comida en la mesa para su familia.
a través de todos estos tiempos difíciles, para que el Señor nos haga generoso y compartamos de nuestra abundancia con ellos, y para que les conceda a ellos fe y plena confianza en Él y en su divina providencia. Roguemos al Señor. Roguemos por todos los enfermos de COVID-19, de cualquier otra enfermedad que amenaza sus vidas o enfermedad que les tiene con dolor y con sufrimiento, para que encuentren en el Señor la sanación, la paz, el consuelo y la tranquilidad. Roguemos al Señor. Roguemos por todos aquellos que sufren de ansiedad, de depresión, aquellos que se sienten aislados y solos y tristes, para que encuentren en el Señor la paz y la alegría, y en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas cariñosos, que acuden en su ayuda. Roguemos al Señor. Roguemos por todos nuestros jóvenes, especialmente aquellos que se sienten alejados de Dios y de su iglesia, aquellos que no encuentran esa felicidad que buscas, aquellos que están confundidos y llenos de duda, para que puedan tener ese encuentro personal con el Señor y puedan encontrar el propósito y el sentido de sus vidas. Roguemos al Señor. Roguemos por un aumento en vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa, al diaconado, a todos los ministerios laicos, para que hombres y mujeres cada día más se presten a seguir el llamado del Señor en servicio de la comunidad. Roguemos al Señor. Roguemos por todos los seminaristas, religiosos, novicios, por todos aquellos que están explorando su vocación, para que el Señor los ilumine y los guíe. Roguemos al Señor. Roguemos por todos los que han pedido petición en nuestra página de Facebook o personalmente, y presentemos sus intenciones y necesidades, y las necesidades de los más necesitados en nuestra oración, junto con la nuestra, por un momento en silencio al Señor. Por todas esas intenciones y por la intención especial por la cual se ofrece esta misa de Isael Carvajal, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en especial nuestros familiares, seres queridos, miembros de la comunidad que han pasado a mejor vida, roguemos al Señor. Padre Santo, te pedimos que escuches todas nuestras oraciones, las que hemos dicho en voz alta y las que permanecen en el silencio de nuestros corazones, y las concedas todas según tu providencia y amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en nuestras manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, Santa Brígida de Irlanda, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos allá en nuestros hogares o donde estemos una señal de esa paz y de esa reconciliación que nos ofrece el Señor Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente le doy las gracias por acompañarnos en esta celebración de la Santa Misa y unirnos con el Señor, esos que están en casa, en una comunión espiritual con Él y pues los unos con los otros. Les aseguro que siempre tengo sus oraciones presentes a través de la misa y sus intenciones que van poniendo o subiendo según progresa la misa. Le pido al Señor que los proteja, los mantenga saludables y libre de todo peligro. Le doy las gracias a Nelly Villaneda en este día por estar con nosotros para proclamar la palabra de Dios y a mi tío por poder hacer posible que lleguemos a sus hogares. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayamos en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias a Él.